En Madre Libertad presentamos el programa educativo que dirige el Máster Segundo Samaniego Ponce, Educando en Libertad, donde usted siempre tiene la última palabra. Escúchenos, véanos y participe con nosotros los martes y viernes a partir de las 4 de la tarde, Educando en Libertad. Muy bien, ya regresamos luego de esta pequeña oxigenación que nos hemos dado. Y les quiero hacer una parte introductoria de la tendencia que nos exhibió el gobierno anterior, concretamente el Ministerio de Educación, cuando nos impusieron el Bachillerato General Unificado. Y decía, esto, bueno, es para el análisis. Usted cáctelo, usted escúchelo y analícelo. Porque un bachillerato unificado es mejor que el bachillerato por especializaciones. Y miren lo que nos decían en los documentos que está en internet. Usted puede entrar a la página del Ministerio de Educación y va a encontrar todo esto. Porque es la única manera de garantizar equidad a los bachilleres ecuatorianos y a la vez multiplicar sus opciones de posgraduado. La base común de conocimientos y destrezas que adquirirán los bachilleres, independientemente del tipo de bachillerato que elijan, les habilitará por igual para continuar estudios superiores en cualquier área académica o ingresar directamente al mundo laboral o del emprendimiento. Miren ustedes, que garantizan la equidad a los bachilleres ecuatorianos y multiplican sus opciones de posgraduados. Señores, antes era lo mismo, antes era igual. Más aún, antes teníamos una señorita que ya se graduaba de bachiller y tenía desarrollado ya sus conocimientos científicos y sus destrezas, como lo dice aquí, en el ámbito de la matemática, de la contabilidad, o los jóvenes en algunas de las opciones de las carreras técnicas en mecánica industrial, mecánica automotriz, cerrajería, climatización o industria del vestido, o teníamos lo relacionado a algunas opciones que le daba el abanico que en ese entonces la educación técnica le ofrecía al joven. Estamos hablando del joven de 13, 14 años que iba a lo que en ese entonces se llamaba el ciclo diversificado. Allí escogía una de estas carreras de las especializaciones, de tal manera de que él se iba formando, iba acrecentando no solamente su vocación o su inclinación hacia donde él quería apuntalar al futuro, iba a ser su vida ya. Y en el hogar, los padres de familia por igual, ellos apoyaban esta tendencia. Pero señores, nos encontramos con una sorpresa, de que ahora nos dicen de que esa forma de darle todas las áreas del conocimiento a los jóvenes, es decir, primero, segundo, tercer año de bachillerato, las asignaturas son iguales para todos, no hay distingo de ninguna naturaleza. Y nos indican en este documento que acabamos de darle lectura, que eso le permitiría al estudiante ingresar a cualquier carrera universitaria. Mire usted qué grave eso, que tiene opciones para escoger una carrera universitaria. Es decir, el joven se convirtió en un todólogo que sabía de todo, que al final no sabía, cuando ya egresaba del colegio, no sabía qué carrera escoger. Por eso es que los sabios de la CNC, cuando le dicen que coja 5 opciones, el estudiante coge las 5 y nunca le dan la número 1, la número 2 ni la número 3. La CNC le da de la 4, la 5 o la que ellos les dé la regalada gana. Eso no es así, señores. Si ya me gradué de bachiller, tengo un derecho, quiero ingresar a la universidad. Dije porque cada una de las universidades con autonomía, con un pleno proceso interno de selección académica, se realizan las pruebas respectivas y el joven que quiere estudiar medicina debe ir con conocimientos previos de biología, anatomía, química, etcétera. Yo quiero estudiar para jurisprudencia, debo ir con conocimientos previos en lengua, literatura, redacción, oratoria, etcétera. Señores, pero ahora aquí el pobre joven que desde muy joven, desde muy pequeño, perdón,
quiere ser mecánico. Y a él no le interesa la filosofía, la literatura, el idioma extranjero. Él lo que quiere es estar ensayándose, entrenando con un motor. Quiere estar sacando tornillos, tuercas, desarmando, qué sé yo, tantas piezas que tiene un motor. Y ahí está el profesor de la asignatura, de la materia, de la carrera, de la especialización, quien a través del diagrama le va a indicar cuál es la estructura que tiene un motor a diésel, un motor a gasolina, etcétera. Y eso es lo que el joven busca. No quiere el joven ser todólogo, pero mire lo que nos dicen aquí en los textos, que más bien con este bachillerato general unificado el joven aprende todo de todo. Y ya cuando quiere ir a la universidad, él buscará cualquier carrera. Pienso que esa es una equivocación seria. ¿Dónde entran aquí los orientadores vocacionales de la carrera? Cuando antes en cuarto año o antes de que el joven ingrese a cuarto año, ya pasaba por una selección de pruebas múltiples que tenía que ver con la orientación vocacional, con test de inteligencia, con la tendencia a determinadas asignaturas científicas y no científicas, en donde ya el orientador, el psicólogo del plantel, ya nos daba pautas, cuáles eran las metas que uno perseguía y nos iba orientando hacia lo mejor. ¿Qué calidad de orientadores vocacionales? Ahora no sé, el DS, ¿qué es lo que hacen? Porque el DS en la actualidad está preocupado de ver cómo contrarrestar el uso de las drogas en los colegios, en algunas escuelas también. El DS está preocupado en ver cómo corregir la violencia interna en el plantel entre pandillas. Señores, el DS ya no da ningún tipo de asesoría vocacional, psicológica, ya eso ya no hay. Ahora los profesores nos quieren preparar para que seamos como los perros olfateadores de droga, para revisar mochilas, para estar en los baños cuidando de que no pase absolutamente nada irregular. Señores, ese no es mi trabajo, para eso yo no me preparé. Y miren ahora, el desempeño en el aula del docente ya pasó desapercibido. Ya a nadie le importa el desempeño en el aula. Porque ahora nos tienen ocupado primero en la computadora, subiendo un poco de información que no sirve para nada a la plataforma del Ministerio de Educación. Y después en la escuela, en el colegio, tengo que hacer de todo. Ahí sí somos todólogos los profesores. Y el profesor que no quiere hacer eso, al otro día sumario administrativo. Señores, eso es el único lenguaje con que se habla. Así no se hace educación. Así no hay innovación. Así no hay emprendimiento. Nosotros los educadores lo que más tenemos es creatividad para buscar los diferentes conductos que nos permitan acrecentar lo que tiene que ver con los recursos para un aprendizaje efectivo y eficaz. No para estar haciendo cosas en las que no estamos preparados definitivamente. Sino, si hubiéramos querido ser lo que ahora nos quieren imponer, hubiera ingresado al cuerpo de la policía para ser policía mejor. Con una diferencia, el policía gana mucho más que nosotros. El policía está ahora en un sueldo casi el doble que el profesor. Cuando en mi época, hablamos en los años 70, 80, 90, el mismo sueldo del policía era el nuestro, hasta el sargento. Ahora ya ellos nos dan una paliza, sin títulos. Claro, la tarea del policía es muy noble. Ellos arriesgan su vida todos los días, en eso estamos conscientes. Y el rol que desempeña para proteger a la sociedad, eso es innegable. Eso yo valoro, yo siempre lo enaltezco. Pero acá nosotros con nuestro dinero nos preparamos día a día. Compramos nuestros propios recursos didácticos. Y señores, ¿y el sueldo? Si tenemos un escalafón, que es lo último de lo último. Disculpe que me salga de este tema del bachillerato general en unos segundos. Nos hicieron un escalafón, señores, donde no reconocen ningún derecho. Y es más, con un agravante, desde que el señor Correa fue presidente, jamás
subió un sueldo y nos engañaron con la recategorización. Cuando en la anterior ley de escalafón y sueldo del magisterio, cada 4 años el profesor urbano ascendía de categoría, un 10%, aunque sea. Y el profesor rural cada 3 años ascendía de categoría, lógico, porque estaba haciendo una concreción ya en el sector rural y el Estado de alguna manera lo estimulaba. Señores, pero ahora con un PH, un profesor de cualquier nivel educativo que se encuentre como educador activo, con un PH no gana más de $1,000. Esto es increíble, señores, increíble. Y muchos docentes han hecho esfuerzos económicos muy serios para sacar una maestría o un diplomado y ahí están estancados. Ni siquiera, ya no veamos esto del reconocimiento económico, ni siquiera hay el reconocimiento académico a ese docente preparado. Porque como todo lo hacen a dedo, los directores distritales en la actualidad y desde que se inauguró este nuevo modelo de gestión en el año 2012, señores, todo encargan las direcciones de las unidades educativas, llámese unidades educativas básicas o bachillerato, o los colegios, a personas, buscan los que no tengan títulos académicos de posgrado o títulos académicos de pregrado, pero de carrera docente. No, a eso no nos buscan. Buscan allá abogados, ingenieros, etcétera, para que ellos vayan a conducir la educación. Que más la coordinación zonal, que en la estructura organizacional del Ministerio de Educación es importantísimo. Es un pequeño ministro de Educación. ¿Y a quién ha nombrado la familia de Revolución Ciudadana antes y ahora? A policías, a ex militares, guitarristas, señores, y educadores. ¿Por qué no nombran educadores? Que no hay o no existen para los funcionarios de alto nivel. Eso está mal. Y luego voy a retomar a lo del bachillerato general unificado cuando aquí nos dicen cuáles son las áreas de conocimiento del bachillerato general unificado. Las áreas de conocimiento son lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lengua extranjera, que puede ser inglés, francés, alemán, educación física y educación cultural y artística. Estas son las grandes ramas del conocimiento que en el bachillerato general unificado obligatoriamente le dan a nuestros hijos en cada uno de los años de bachillerato, en primero, segundo y tercer año. Aquí está clarita. ¿Cuáles son las asignaturas que se desarrollan en estas grandes áreas de estudio? Recuerda, el área es lo macro y las asignaturas es lo micro, es el detalle. En lengua y literatura se llama igual las asignaturas lengua y literatura. En lengua extranjera, por lo general es inglés, francés, alemán. En matemática se llama también matemática la asignatura. En ciencias naturales, matemática y física. En ciencias naturales tenemos biología y química. En ciencias sociales tenemos historia, filosofía y educación para la ciudadanía, un texto que a mí no me agrada. Y en educación física también se llama la asignatura de educación física. Y en educación cultural y artística interdisciplinaria tenemos educación cultural y artística, emprendimiento y gestión. Estas son las asignaturas que están obligadas a estudiar un joven que se encuentre cursando el bachillerato unificado. Ahora, no se olvide que los cambios, como en todo lo que se dio en la era de la Revolución Ciudadana, cambiaba de nombre, nada más. En vez de Corte Suprema de Justicia, Corte Nacional de Justicia. En vez de Tribunal Supremo Electoral, Consejo Nacional Electoral. Y en el país, en la mayoría de las instituciones públicas, cometiendo un grave perjuicio a la identidad de cada una de las comunidades educativas en el país. ¿En qué sentido? Descogieron y desaparecieron los planteles educativos, les cambiaron de nombre sin razón alguna. Porque de repente
bien que una plantel llevaba la identidad de un dictador, o como era el enamoramiento en la época con los Kirchner. Estos comprobados que han sido pillos, ladrones, corruptos, hasta estatuas tenemos allí en la mitad del mundo a favor de Kirchner. Señores, aquí hombres ilustres de jóvenes guayaquileños y de otras jurisdicciones del país, al otro día que los distritos asumieron sus funciones, los hicieron desaparecer los nombres. Y los nombres que a ellos les dieron la gana. Y allí desapareció una historia, porque la comunidad ya estaba pues vinculada con el nombre de la escuela, con el nombre del colegio. En algunos casos, para convertirlo en unidad educativa, fusionaron escuelas y colegios. O fusionaron en la escuela matutina con la vespertina y la nocturna y le hicieron una sola, en 3 secciones. Y lo más grave, aprovechando que estamos haciendo el análisis de este bachillerato general unificado, lo más grave es que tenemos muchos planteles que eran escuelas en otros colegios, y como crearon, cuando había el dinero por montones, pero no para construir decentemente instituciones, sino por el lleve, por el dinero que daba del sobreprecio, el porcentaje que normalmente daba por cualquier construcción sin concurso de oferta. Se hizo a través de emergencia, todo dedo. Como hicieron construcciones grandes, ahora 3, 4, 5 escuelas allá, y los planteles existían importantes en cualquier lugar del país, lo dejaron botados, siguen abandonados, convirtiendo ya algunos en guardianes. ¿Cómo es posible que un país como el Ecuador dé ese lujo? Perdimos el alumnado, porque muchos que viven en esa comunidad, que los niños o los jóvenes que caminar 1 kilómetro, 2 kilómetros con los peligros normales que acarrea la inseguridad en las vías. Y todos esos jóvenes o esos niños que dejaron de estudiar en ese plantel, que lo cerraron, tuvieron que ir a planteles particulares, y ahí ya les va a costar el dinero a los padres de familia. Es normal. ¿Solo por qué? Porque se le ocurrió cerrar los planteles pequeños, y lo siguen haciendo. Ojalá el ministro de Educación alguna vez se ponga a escuchar y a observar programas como este y otros más, para que salga de su encierro, porque los señores de la red parece que lo tienen bloqueado mentalmente. Lo de la red maestro, que es casi algo a lo del MPD que existía antes en educación. Salimos del MPD para entrar ahora en la red de educadores de la Revolución Ciudadana, que es casi lo mismo. Ellos están haciendo lo que les da la gana con la educación, sin criterio. Yo no digo pedagógico, porque a lo mejor creo que ni saben de pedagogía estos señores, sin criterio de la funcionalidad, de cómo debe ser dirigido un establecimiento. Ponen rectores, ponen directores de escuela. Señores, ¿y dónde está pues el sustento de la meritocracia? Tanto hablamos de la meritocracia aquí con el gobierno de la familia de la Revolución Ciudadana. ¿Dónde está la meritocracia? Si a los educadores que tienen hasta título de posgrado, a ellos ni siquiera lo toman en consideración, ni siquiera, peor para el ingreso al magisterio. Porque la consigna es bachilleres en humanidades modernas, ellos son los que ingresan. Por eso es que están tratando de capacitar a estos 25,000 aproximadamente que son de los bachilleres, para ver si así se logran enrumbar en lo que tiene que ver con los objetivos de la educación. Que no saben nada de educación, es la verdad. Ellos lo que hicieron, lo que le dijeron: ven tú y trabaja aquí. Y los profesionales en el campo educativo, a un lado. A ellos ya no lo consideramos. En todo caso, señores, lo medular es, por algo tenemos personal preparado. ¿Cómo vamos a las Fuerzas Armadas a llevar a personas improvisadas?
cuando tenemos tantos militares de reserva, ellos son los idóneos, vengan para acá, necesitamos gente, vengan. Y acá en el campo educativo, señores, es como la maldición que nos ha caído. Un odio a los maestros, y yo creo que este odio venía de Correa y compañía, porque no querían saber nada de educadores de carrera. Y tenemos centenares de profesores graduados en las facultades de pedagogía del país, a quienes no se los ha escuchado ni se les ha recetado su documento para que puedan tener la opción de ingresar al magisterio. Bueno, dentro de la estructura del Bachillerato General Unificado, tenemos una malla curricular. La malla curricular son los contenidos, son las asignaturas, o también como lo llaman en la actual, como lo llamaron los quicuyos cuando implementaron esta tarea, se llama el tronco común. Esto es todo lo que van a recibir los estudiantes en en primero, segundo y tercer año de bachillerato, lo que antes se llamaba cuarto, quinto y sexto año. Estas son las asignaturas comunes, independientemente que van a recibir los estudiantes, independientemente del bachillerato que sigan. Acuérdense que hay dos bachilleratos, bachillerato en ciencia y bachillerato técnico. ¿Cuáles son estas asignaturas comunes? Escuchen bien. Para el primer año de bachillerato, el tronco común la constituye las siguientes asignaturas, y aquí está la carga horaria, a la semana. Todos reciben, cuando están en el primer año de bachillerato, matemáticas 5 horas a la semana, física 3 horas, química 2 horas, biología 2 horas, historia 3 horas, educación para la ciudadanía 2 horas, filosofía 2 horas, lengua y literatura 5 horas a la semana, idioma extranjero, inglés o francés o alemán, el que se haya escogido en la carrera, 5 horas, educación cultural y artística 2 horas, educación física 2 horas, emprendimiento y gestión 2 horas. Esto es el tronco común para los estudiantes que cursen el primer año de bachillerato en cualquiera de los dos bachilleratos, en ciencia o bachillerato técnico. Estas son las asignaturas que van a recibir a la semana, de acuerdo a la carga horaria que tiene cada una de ellas. Esto es lo que nos dieron. Aquí no hubo estudio previo, nada. Esto nos dieron, señores, trabajen con esto. Ay, improvisando, pues no, improvisando, porque usted sabe que al bachiller le decían, usted va a dar filosofía, y él iba a dar. ¿Qué iba a hacer? Dictar de un libro. Nada más, porque él no tenía conocimiento de lo que era filosofía. A veces teníamos bachilleres que no se veían matemáticas y a ellos los enviaban a dar matemáticas en tercer año de bachillerato. Imagínense qué es lo que podía desarrollar ese joven. ¿Y cuál es el perjuicio? Que llegaron a la universidad cero de conocimiento. Esto es en el primer año de bachillerato, lo que acabé de indicar. En el segundo año de bachillerato tenemos el siguiente tronco común o asignaturas. Matemáticas 4 horas a la semana, física 3 horas a la semana, química 3 horas a la semana, biología 2 horas a la semana, historia 3 horas, educación para la ciudadanía 2 horas, filosofía 2 horas, lengua y literatura 5 horas a la semana, idioma extranjero 5 horas, educación cultural y artística 2 horas, educación física 2 horas, emprendimiento y gestión 2 horas. Miren ustedes y comparen que en otros países de estas asignaturas que hemos escuchado que se imparten en el bachillerato común, en este momento acabamos de dar lectura a las que se imparten en el segundo año de bachillerato en el extranjero, no tienen más de 3, no tienen más de 3 asignaturas. Y aquí hemos visto, tenemos 12 asignaturas. Es que aquí trabajamos con asignaturas de relleno, esa es la gran verdad. Y no nos clavamos directamente a la parte de lo que queremos alcanzar, es decir, la parte científica o el desarrollo de destrezas o el emprendimiento que estamos buscando en nuestros jóvenes estudiantes. Aquí rellenamos 12 horas a la semana. Y vamos a ver el tercer año de bachillerato general unificado. ¿Cuál es el tronco común como las anteriores? Matemáticas ya desciende, son 3 horas a la semana nada más. Física 2 horas,
química 2 horas, biología 2 horas, historia 2 horas, lengua y literatura 2 horas, idioma extranjero 3 horas, educación física 2 horas y emprendimiento y gestión 2 horas. Este es el tronco común, este es el que obligatoriamente deben aprobar para que el estudiante se pueda graduar de bachiller. Y aquí hay que agregarle algo sustancial. Antes se hacían los exámenes de grados y todo lo demás, ahora ya eso la nota es la que saque el estudiante cuando hace la prueba ser bachiller para poder optar por una carrera universitaria. Esa prueba ser bachiller le sirve tanto para poder ingresar a la universidad, a la carrera que aspire el joven, como también ese puntaje es la calificación de su examen de grado. Antes no era así, eso lo cambiaron. Bueno, malo, regular, preguntémosle a los jóvenes. Ellos son los que nos van a dar algunas de estas situaciones. En la universidad he conversado con muchos de ellos y la verdad es que no saben, eso era como un castigo psicológico que lo tenían como una pistola aquí en la sien derecha, que no lo dejaban ni respirar, ni realizar sus actividades habituales con normalidad. En todo caso, todos lo hicieron sin consulta previa, sin ir donde los verdaderos personas que iban a aplicar estos contenidos para pedirle más o menos si coincidirían o no con este tipo de estudios que nos estaban forzando al estudiantado. Eso sí, déjeme decirle algo, que en cada uno de los cursos, tanto en primer año, en segundo como en tercero, siempre hay materias optativas, de acuerdo a la vocación que usted ya va sintiendo. Si usted quiere graduarse en bachillerato en sociales, en ciencias, perdón, que así se llaman, que es como sociales, ahí a usted le van a dar materias optativas que, bueno, eso se trabaja a través del vicerrectorado del plantel para saber cuáles serían las materias optativas que se le daría a los que van a incursionar en el bachillerato en ciencia y a los que van a incursionar en bachillerato en bachillerato técnico. Estas materias optativas se dan en cada uno de los años. En cada uno de los años. En cuarto año hay materias optativas. Son 2, 3 materias optativas de acuerdo a lo que acabé de expresar. Lo mismo en segundo año de bachillerato. También tiene asignaturas optativas. Y luego en el tercer año de bachillerato están otras materias optativas. Esta es la novedad que nosotros hemos observado en los contenidos o en lo que tiene relación a la estructura de lo que comprende el bachillerato general unificado. Esto es obligatorio en la actualidad. Señores, no hay ninguna huella, no le hemos observado ninguna huella del Ministerio de Educación para hacer un diagnóstico. Creo que lo mejor es esto, hagamos un diagnóstico. Contratemos personas externas, no del Ministerio de Educación, porque ahí lo que más tenemos es extranjeros que lo que está haciendo es cuidar su puesto. Ellos ganan grandes sueldazos, bueno, son los que nos tienen estigmatizados a la educación pública ecuatoriana, pública y privada. Porque ya yo leo muchos editoriales de la prensa escrita donde distinguidos educadores claman porque se tenga un poquito más de independencia de parte de los directivos institucionales, de parte de los profesores. No nos dejan, señores, esta es una camisa de fuerza. Nos tienen como prisioneros, nadie puede salirse de ese esquema. Un esquema aburrido, un esquema no compartido, un esquema no socializado jamás y que está muy alejado de lo que es la realidad socioeducativa de cada uno de los planteles en las jurisdicciones en donde esos planteles existan. Ahora, el bachillerato general unificado, ya les digo, en la costa viene del año 2012 y se lo sigue aplicando con normalidad. Y aspiramos, vamos a hacer un debate a partir de la próxima semana, a partir del viernes 7 de septiembre, donde vamos a tratar aquí con expertos en la materia, con educadores de amplio conocimiento, desde luego muchos de ellos ya jubilados, quienes vamos a analizar los pros y los contras de todo esto que estamos analizando. Hay el hecho cierto de la supresión de las especializaciones, que es el tema del bachillerato general unificado. El hecho cierto
de que si ha dado resultado o no, de que los planteles que eran antes femeninos los hicieron mixtos, que antes eran masculinos los hicieron mixtos. ¿Fue bueno o malo para la educación? ¿Ganamos o perdimos? ¿Y cuál debe ser uno de los correctivos que se debe hacer? Y vamos a tener unos paneles con invitados especiales para que podamos analizar lo que tiene relación con el modelo de gestión, este famoso acuerdo 020 que se instituyó en el Ministerio de Educación en el año 2012, donde nacieron las coordinaciones zonales, circuitos, distritos, etcétera. ¿Qué es lo que se debe hacer? Porque ahora los planteles educativos no son ni la sombra de lo que eran antes. Ahora los padres de familia solo concurren al distrito y el director solo acata lo que el distrito le indica. Y todos sabemos que los distritos están dirigidos por personas que no tienen ni conocimiento ni básico de la educación. Los rectores de colegio igual, los asesores académicos por consiguiente, y lo mismo que los asesores pedagógicos. Señores, ya no tenemos el acto sistémico que existía antes de la creación de este famoso acuerdo 020 del nuevo modelo de gestión educativa, en donde las direcciones provinciales de educación, a través de su departamento de supervisión escolar, se resolvían los problemas, se resolvían. Ahora ya nadie resuelve aquí. Aquí esto es manotones de abogados que da el profesor, el rector, el director distrital, la subsecretaria zonal. Señores, y todo es una incapacidad en cadena, que no resuelven, todas las cosas siguen vivas. Porque no hay el pleno y el real conocimiento de lo que es el fenómeno de la educación. Oiga, la educación es algo complejo, no es fácil. No es fácil. Aquí, ¿cuántos de nosotros hemos pasado 40 años en la cátedra para poder deducir las causas y efectos de un problema educativo? ¿Y cuáles serían los planteamientos, las propuestas para aniquilar esos problemas que tenemos? ¿Cuántas veces nos encontramos con serios problemas de aprendizaje con nuestros estudiantes? Y teníamos que aplicar técnicas que luego muchas de ellas los libros nos aconsejaron. Pero ahora se trabaja al son de la música. Juan del Paconico, como ministro de Educación, ya lo hemos dicho, es un fracaso total. La educación no sabe nada. Y de allí para abajo, pare de contar. Bueno, estas son las principales acciones de lo que hemos analizado en relación a la estructura misma del Bachillerato General Unificado. Esto existe, esto sigue aplicándose en lo que tiene que ver con el bachillerato, y el análisis y el refuerzo que ustedes deben hacer a través de acciones complementarias, revisando en internet y todo lo demás, y las conclusiones son propias de cada uno de ustedes. Me despido, muchas gracias por su compañía, y Dios mediante nos encontraremos aquí el próximo viernes 4 de la tarde. Muchas gracias. Educando en Libertad llega a ustedes gracias al auspicio de EMAPAC, Ente Municipal de Regulación y Control, Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil.